Estaba en la cocina de mis padres, sosteniendo una jarra de limonada que acababa de rellenar, cuando oí la voz de mi madre llegar desde el solarium, donde estaba sentada con Jessica, la prometida de Daniel, y las palabras me dejaron helada. Emma no llegará a nada, querida. Ya nos hemos hecho a la idea. La jarra se sintió de repente pesada en mis manos, mientras Jessica murmuraba algo que no pude oír del todo. Y mi madre continuó, con ese tono que llevaba esa mezcla particular de decepción y resignación que yo había conocido durante todos mis 32 años. Daniel siempre ha sido el nuestro que tiene empuje, nuestra historia de éxito. Emma lo intenta, pobrecita, pero nunca ha tenido su ambición. Dejé la jarra con cuidado, sobre la encimera de granito que mis padres habían renovado el año pasado, el mismo año en que le habían escrito a Daniel un cheque de $40,000 como entrada para su apartamento. Y volví a atravesar la casa en silencio y salí por la puerta principal, sin despedirme. Esto fue 3 semanas después de que Daniel hubiera anunciado su compromiso en la cena del domingo, la misma cena en la que mis padres habían revelado que financiarían toda su boda, un presupuesto que mencionaron casualmente que sería de unos $120,000, quizá un poco más si fuera necesario. Y yo había visto la cara de Daniel iluminarse de gratitud, mientras algo dentro de mí se desmoronaba un poco más. Recordé mi propia boda hace 5 años. Marcus y yo, de pie en el juzgado con nuestras mejores ropas, mi vestido comprado en rebajas por $200, su traje prestado de su hermano, y después habíamos ido a nuestra pizzería favorita para celebrarlo porque era lo que podíamos permitirnos. Había invitado a mis padres al juzgado, se negaron. Mi madre había dicho, Emma, si quieres una boda de verdad, una boda como Dios manda, estaremos encantados de contribuir, pero tendrás que esperar hasta que puedas ahorrar lo suficiente para hacerlo bien. No vamos a pagar por algo en un juzgado. Intenté explicarle que Marcus y yo queríamos algo sencillo, que estábamos centrados en construir nuestro futuro, que una gran boda no era importante para nosotros, pero pude ver en sus ojos que ya había decidido que esto era otro ejemplo de mí conformándome, otra decepción. A Daniel le habían pagado la universidad, los 4 años en una universidad privada, mientras que yo había trabajado 25 horas a la semana en Target para poder ir a la universidad estatal. Daniel había conseguido esa entrada, ese coche, esa red de seguridad, mientras que yo había recibido consejos sobre ser más responsable con un dinero que no tenía. Había fundado mi empresa de consultoría tecnológica hace 7 años con tarjetas de crédito, desesperación y un sueño que parecía imposible, y mi familia nunca me había preguntado ni una sola vez cómo me iba de verdad, contentos con descartarlo como las cosas de ordenadores de Emma, ya sabes cómo es. Ahora la invitación de boda estaba en la encimera de mi casa, de color crema y cara, y dentro había una nota de mi madre con su elegante caligrafía. Querida Emma, pedimos a cada miembro de la familia que contribuya con $5,000 para el día especial de Daniel y Jessica. Por favor, envía tu cheque antes de fin de mes. Es una obligación familiar, y sabemos que Marcus gana un sueldo decente en la empresa. Antes de continuar la historia, por favor suscríbete. Necesito llegar a 1,000 suscriptores para poder traerte historias como esta cada día. Para ti es solo un clic, pero para mí significa mucho. Esa noche me senté en la mesa de nuestra cocina con la invitación de boda delante de mí, la nota de mi madre metida debajo, y sentí que algo se retorcía en mi pecho que no era exactamente rabia, pero tampoco resignación. Marcus me encontró allí 1 hora más tarde, todavía mirando fijamente la cartulina de color crema,
y se sentó frente a mí sin decir nada, esperando como siempre hacía, dejándome encontrar las palabras. «Quieren $5,000», dije finalmente, con la voz plana, para la boda de Daniel, como una obligación familiar. La mandíbula de Marcus se tensó de esa manera que lo hacía cuando estaba conteniendo lo que realmente quería decir, y después de un momento preguntó, «¿Qué vas a hacer?». Y me di cuenta de que no lo sabía. Una parte de mí, la parte que todavía era esa niña pequeña que intentaba entender por qué nada de lo que hacía era suficiente, quería escribir el cheque, quería demostrar que podía contribuir, quería aparecer y ser parte de la familia de la manera que parecían querer que Daniel fuera parte de ella. Pero otra parte de mí, una parte que se había ido fortaleciendo durante los últimos 7 años de construir algo de la nada, recordó estar de pie en el salón de mis padres con un plan de negocio en el que había trabajado durante 3 meses, pidiendo un préstamo de $10,000 que había prometido devolver en 2 años. Mi padre se había reído, no una risa cruel exactamente, sino desdeñosa, el tipo de risa que pones cuando un niño dice algo ingenuo, y había dicho, «Emma, ¿por qué íbamos a malgastar el dinero en eso? No tienes ni idea de cómo dirigir un negocio». Mi madre había sido más amable pero no menos rotunda. «Cariño, simplemente no creemos que sea una inversión sólida. Quizá deberías centrarte en encontrar un trabajo más estable». Me fui ese día sintiéndome humillada, tonta por haberlo pedido, y lloré en mi coche durante 20 minutos antes de ir a mi turno en el restaurante, donde trabajaba por las noches para complementar mis ingresos de mi trabajo diurno en una pequeña empresa de informática. 3 meses después, Daniel cumplió 24 años y mis padres le compraron un coche, un Audi nuevo, que costó $35,000, que le entregaron en su cena de cumpleaños mientras yo estaba sentada allí sonriendo y aplaudiendo y sintiendo como si estuviera viendo mi vida desde debajo del agua. Había construido Titan Shield de todos modos, agotando 4 tarjetas de crédito, trabajando hasta el agotamiento, comiendo ramen y pasta durante 18 meses seguidos. Y ahora la empresa tenía 24 empleados y había ingresado 4,8 millones en ingresos el año pasado. Mi familia nunca había pedido detalles más allá de una conversación educada, contenta de creer que yo hacía cosas de ordenadores, que probablemente pagaban bien, sin entender en absoluto que había construido algo sustancial, algo real. Marcos extendió la mano sobre la mesa y tomó la mía, devolviéndome al presente. «Nunca han preguntado, ¿verdad?», dijo en voz baja. «Sobre el negocio, sobre lo que haces de verdad». Negué con la cabeza, y él continuó. «Emma, creen que yo gano el dinero. Por eso asumen que podemos permitirnos esto. Creen que tú vas de acompañante». Tenía razón. La nota de mi madre lo había dicho explícitamente. Sabemos que Marcus gana un sueldo decente en la empresa. Marcus era contable senior en una buena empresa, ganaba un sueldo sólido, pero nunca había ocultado el hecho de que yo ganaba bastante más que él, no es que a nosotros nos importara. «Deberías decírselo», dijo Marcus, y sentí que esa vieja y familiar resistencia se alzaba. «¿Qué diferencia habría?», pregunté. ¿Encontrarían alguna manera de menospreciarlo, o actuarían como si debería habérselo dicho antes, o simplemente no me creerían? Marcos guardó silencio durante un largo momento, luego dijo, «Entonces no se lo digas, pero tampoco les des $5,000. Emma, ¿cuándo va a ser suficiente?». La fiesta de compromiso fue en el club de campo de mis padres un sábado por la tarde a principios de abril, ese tipo de día de primavera en el que el sol se sentía cálido, pero la brisa todavía llevaba un toque de invierno.
Y yo había llegado con una bolsa de regalo que contenía un juego de decantador de cristal que había visto a Jessica admirar en un escaparate cuando pasamos por delante hacía semanas, $300 que había gastado sin pensarlo dos veces porque me caía bien y quería que tuviera algo especial. La fiesta ya estaba en pleno apogeo cuando Marcus y yo entramos, la terraza llena de familiares y amigos, el champán fluyendo, y vi a Daniel inmediatamente en el centro de un grupo, siendo el centro de atención como siempre hacía, mientras mi madre revoloteaba cerca con aspecto orgulloso y posesivo. Nos abrimos paso entre la multitud, sonriendo y saludando a la gente y sentí el peso familiar de estar en este espacio al que nunca había pertenecido del todo, donde cada interacción parecía un examen para el que no había estudiado. Y entonces me disculpé para ir al baño, llevando la bolsa de regalo porque aún no había encontrado a Jessica para dársela. Volvía por el pasillo cuando oí voces desde la pequeña alcoba cerca de las puertas francesas, voces de mujeres, y reconocí a la madre de Jessica hablando, con un tono educado pero curioso, y estaba diciendo algo sobre la familia mientras yo ralentizaba el paso. Luego la oí preguntar, ¿y esa es la hija a la que no le fue bien? Y la respuesta de mi madre llegó clara y segura. Emma lo intenta, pero nunca ha tenido el empuje de Daniel. Solo esperamos que pueda mantenerse a flote. Dejé de caminar, quedándome justo a la vuelta de la esquina donde no podían verme, la bolsa de regalo de repente pesada en mi mano. Y la madre de Jessica hizo un sonido de compasión antes de que la conversación cambiara a algo sobre flores. Me quedé allí un largo momento, mirando el caro cristal en la bolsa, sabiendo que el coste de este regalo era algo que ni siquiera había considerado porque $300 ya no eran significativos para mí, mientras mi madre estaba a 3 metros de distancia diciéndole a alguien que esperaba que yo pudiera mantenerme a flote. La ironía habría sido divertida si no hubiera dolido tanto, y me di cuenta de que nada de lo que hiciera cambiaría su percepción, porque habían decidido quién era yo hace mucho tiempo y necesitaban que me quedara en ese papel. Volví a la terraza y encontré a Marcus. Le puse la bolsa de regalo en las manos y le dije que tenía que irme, ahora mismo, y él me miró a la cara y asintió sin hacer preguntas. Nos despedimos, pusimos la excusa de un dolor de cabeza y condujimos a casa en silencio, mientras yo miraba por la ventana e intentaba entender por qué seguía esperando algo que nunca iba a llegar. Esa noche, Marcus me encontró sentada en el suelo de nuestro dormitorio llorando, llorando de verdad de una manera que no me había permitido llorar en años, y se sentó a mi lado y me atrajo contra su pecho y simplemente me abrazó mientras me derrumbaba. Cuando finalmente pude hablar, le conté lo que había oído, y él guardó silencio durante mucho tiempo antes de decir, Emma, es hora de dejar de buscar su aprobación. Te está matando, y no merecen el poder que les estás dando. Asentí contra su hombro, sabiendo que tenía razón pero sin saber cómo soltar esa necesidad, y entonces dijo, Tengo algo que enseñarte. Y fue a su despacho, y volvió con una carpeta, y cuando la abrió vi páginas de notas, fechas y cantidades en dólares, una cuidadosa contabilidad de cada regalo financiero que mis padres le habían dado a Daniel a lo largo de los años y que yo le había mencionado a Marcus de pasada. Lo había estado documentando, me dijo, porque quería que viera el patrón con claridad, que entendiera que esto no estaba en mi cabeza, y mientras leía la lista, viéndolo todo expuesto en blanco y negro, el total al final decía $253,000, y al lado de mi nombre había escrito un cero. Algo cristalizó en mí entonces, mirando ese número, y tomé una decisión. No contribuiría con los $5,000 a la boda de Daniel, pero asistiría y mantendría la cabeza alta y dejaría de esperar a que me vieran.
Esperé 2 días antes de llamar a mi madre, 2 días ensayando lo que diría y luego descartándolo y empezando de nuevo, y cuando finalmente marqué su número un martes por la noche, me sentí más tranquila de lo que esperaba, casi desapegada, como si me estuviera observando desde la distancia. Contestó al segundo tono con un alegre Emma, cariño, justo estaba pensando en ti. Y fui directa al grano rápidamente, diciéndole que llamaba por los $5,000, y hubo una pausa antes de que dijera, Oh, bien, le diré a tu padre que espere el cheque. Y cerré los ojos y dije, No, mamá, llamo para decirte que no voy a contribuir. El silencio que siguió fue diferente a la pausa anterior, más pesado, y cuando volvió a hablar su voz, había cambiado por completo, se había vuelto plana y decepcionada, de una manera que antes me revolvía el estómago. Emma, es la boda de tu hermano, dijo, y pude oírla moverse, quizás sentándose, preparándose para una conversación que no esperaba tener. Ya lo sé, dije, manteniendo la voz firme, y ella continuó como si yo no hubiera hablado. Después de todo lo que hemos hecho por esta familia, después de todo lo que hemos sacrificado, ¿no puedes contribuir a la felicidad de tu hermano? Y algo en mí que había estado tenso durante años de repente se aflojó. ¿Qué habéis hecho exactamente por mí, mamá? Me oí preguntar, y la pregunta quedó flotando en el aire entre nosotras, y ella emitió un pequeño sonido de sorpresa antes de lanzarse a una lista. Te criamos, te alimentamos, te vestimos, te dimos un hogar, te enviamos a la universidad. Y la escuché recitar los deberes básicos de la paternidad como si fueran regalos extraordinarios. Y me mordí la lengua para no responder, para no hacer la comparación con los $253,000 que le habían dado a Daniel. Porque ¿de qué serviría? Estás siendo egoísta, dijo mi madre, su voz ganando fuerza. Daniel te ayudaría si los papeles se invirtieran. Sabes que lo haría. Y yo sí lo sabía. Sabía que eso no era verdad en absoluto. Recordé tener 23 años y pedirle a Daniel que me prestara $500 para libros de texto, prometiendo devolvérselos en un mes. Y él había dicho que estaba ahorrando para un viaje a Cancún, y no podía prescindir de ellos. Y 2 semanas después, había visto las fotos de él en ese viaje en Facebook. Tengo que colgar, mamá, dije, porque no había nada más que decir, ninguna explicación que la hiciera entender. Y ella dijo, Emma, no hagas esto, no seas esa persona. Y yo dije, adiós. Y ella colgó antes de que yo pudiera. El clic de la desconexión sonó agudo en mi oído. 10 minutos después, mi teléfono se iluminó con un mensaje de Daniel. ¿En serio, Emma? ¿No puedes ayudar con mi boda? ¿Después de todo? Y me quedé mirando las palabras, después de todo, y me pregunté, ¿qué todo creía él que existía entre nosotros? ¿Qué libro de cuentas llevaba que lo mostraba como alguien que se había ganado mi ayuda? Apagué el teléfono por completo y encontré a Marcus en su despacho, y cuando le conté lo que había pasado, se levantó y me abrazó. Me dijo que estaba orgulloso de mí, y me sentí mal y liberada a partes iguales, como si hubiera saltado desde un lugar alto y todavía estuviera esperando a tocar el suelo. La semana que siguió fue silenciosa, sin llamadas de mis padres, sin mensajes de Daniel, solo un vacío donde sus constantes demandas de bajo nivel solían zumbar. Y trabajé y volví a casa e intenté no pensar en ello hasta el viernes, cuando llegó un mensaje de Jessica. Hola Emma, solo quería saber cómo estás. Espero que estés bien. Era un mensaje tan simple, pero era la primera vez que alguien de ese lado de mi vida hacía esa pregunta como si realmente quisiera saber la respuesta. Y me encontré respondiendo, y nos enviamos mensajes de un lado a otro, y ella sugirió tomar un café el sábado, y acepté antes de poder convencerme de lo contrario. Nos encontramos en una cafetería a medio camino entre nuestras casas,
y Jessica ya estaba allí cuando llegué, y cuando me vio sonrió de una manera que parecía genuina. Y mientras nos sentábamos con nuestras bebidas, dijo que ella había querido ser la que me dijera que esperaba que fuera una dama de honor, pero mi madre había dicho que estaría demasiado ocupada con mis problemas laborales para asumir la responsabilidad. Y ahí estaba, otra pequeña herida, otra forma en que había sido definida por una narrativa que yo no había escrito. El café con Jessica se convirtió en algo que no había esperado, una conexión real con alguien que parecía verme a mí en lugar de la versión de mí que mi familia había construido, y cuando me preguntó a qué me dedicaba, le di la misma respuesta vaga que había perfeccionado durante años, algo sobre consultoría tecnológica y sistemas de seguridad. Pero Jessica no era como mis padres, que asentían y cambiaban de tema. Era profesional de marketing en una compañía farmacéutica de tamaño mediano y me hizo preguntas inteligentes de seguimiento. Quiso saber sobre la adquisición de clientes, el desarrollo de negocio y los desafíos de escalabilidad, y me encontré abriéndome un poco, dándole más información de la que le había dado a mi familia en 7 años, porque ella realmente estaba escuchando, realmente interesada. ¿Cuántos clientes tienes?, preguntó, inclinándose hacia adelante con genuina curiosidad. Eso suena muy complejo, gestionar la seguridad de varias empresas, y le dije que teníamos 18 clientes activos en ese momento, con 3 contratos más en negociación. Y ella asintió pensativamente y dijo: Así que no eres una operación de una sola persona, debes tener un equipo. Y admití que tenía 24 empleados, y observé cómo procesaba esta información. Vi algo cambiar en su expresión. Tu madre lo hizo sonar como si apenas te las arreglaras, dijo Jessica con cuidado, removiendo su café con leche. Pero esto suena sustancial, Emma. Esto suena como una empresa de verdad. Y sentí algo apretado en mi pecho porque, por supuesto, era una empresa de verdad. La había construido de la nada, pero escuchar a alguien reconocerlo se sintió extraño, validante y doloroso a la vez. Mi familia no entiende muy bien lo que hago, dije, lo cual era a la vez cierto y una forma conveniente de evitar la verdad más grande de que nunca habían intentado entender, y Jessica me miró durante un largo momento antes de asentir lentamente, y pasamos a otros temas, pero pude notar que todavía estaba pensando en ello, archivando información. Nos despedimos cálidamente y me preguntó si podíamos volver a hacerlo, y dije que sí, aunque me sentía en conflicto con todo el asunto, porque Jessica me caía genuinamente bien, pero se iba a casar en una dinámica familiar que me había estado envenenando durante años, y no sabía si una amistad con ella era posible o justa para ninguna de las dos. Pasaron 2 meses entre ese café y la boda de Daniel, 8 semanas durante las cuales la tensión con mis padres continuó su fría ebullición, y entonces mi padre llamó, lo cual era raro porque normalmente dejaba que mi madre se encargara de lo que llamaban las situaciones de Emma. Y cuando vi su nombre en la pantalla de mi teléfono, sentí que se me caía el estómago. Su enfoque era diferente de la manipulación emocional de mi madre, más lógico y financiero. Su tono razonable de una manera que era de alguna manera peor que sus chantajes emocionales. Y dijo: Emma, son solo $5,000. No seas difícil con esto. Y cerré los ojos y apreté el teléfono con más fuerza. Encontraste dinero para tu pequeño negocio, continuó. Así que encuentra dinero para la boda de tu hermano. Esto es familia. Y la frase pequeño negocio me golpeó como una bofetada. La displicencia casual de la misma, la forma en que podía reducir 7 años de trabajo y riesgo y noches sin dormir a algo pequeño e intrascendente. Me mantuve firme, le dije que mi respuesta no había cambiado, y pude oír su decepción a través de la línea telefónica, pesada y familiar, y dijo: Has cambiado, Emma, te has vuelto egoísta,
no es así como te criamos. Y quise reír o llorar o ambas cosas porque sí, había cambiado. Había tenido que cambiar para sobrevivir siendo invisible en mi propia familia. Marcos estaba en la habitación durante la llamada, observando mi cara, y después de colgar vino, me quitó el teléfono de la mano. Lo dejó y simplemente me abrazó, mientras yo intentaba fingir que no dolía tanto como en realidad dolía. Me sumergí en el trabajo después de esa llamada con mi padre. Me enterré en los detalles de la presentación más grande que mi empresa había preparado, porque Titan Shield Security Consulting era una de las 3 finalistas para un contrato de consultoría con una compañía farmacéutica de la lista Fortune 500 que valdría $2,3 millones en 3 años. Lo que mi empresa hacía en realidad, lo que mi familia nunca se había molestado en entender, era consultoría de ciberseguridad con implementación especializada de IA, lo que significaba que ayudábamos a grandes organizaciones a proteger su infraestructura de datos mientras usábamos el aprendizaje automático para predecir y prevenir brechas de seguridad antes de que ocurrieran. Y este contrato en particular implicaría asegurar datos de ensayos clínicos y proteger la información de los pacientes en 17 instalaciones de investigación en 9 países. Había estado trabajando para esta oportunidad durante 8 meses, a través de reuniones preliminares, revisiones de propuestas y evaluaciones técnicas, y la presentación final estaba programada para una semana antes de la boda de Daniel, y no se lo había contado a mi familia porque, ¿de qué serviría? Ellos pensaban que yo hacía cosas de ordenadores, y nada de lo que dijera cambiaría esa percepción. Jessica me había estado enviando mensajes regularmente desde nuestro café, y nos habíamos vuelto cautelosamente amigables, de una manera que se sentía frágil pero genuina, y ella compartía detalles de la boda y me pedía mi opinión sobre los centros de mesa o la redacción de las invitaciones, incluyéndome en pequeñas formas que mi madre había impedido activamente, y me di cuenta de que estaba tratando de cerrar una brecha sin entender por qué existía en primer lugar. La despedida de soltera tuvo lugar un sábado por la tarde en el club de campo de mi madre, y asistí con una batidora de pie de $400 que Jessica había mencionado que quería, del tipo con todos los accesorios que la convertían básicamente en un electrodoméstico de cocina profesional. Y cuando llegué, mi madre apenas me reconoció más allá de una sonrisa tensa antes de volver a su posición al lado de Jessica. Las amigas de mi madre circulaban por la sala con champán y curiosidad, y cada vez que alguien preguntaba por mi vida, mi madre redirigía la conversación, de manera suave y practicada, hasta que una mujer que recordaba vagamente como la señora Palmer me preguntó directamente sobre mi trabajo, y mi madre interrumpió antes de que pudiera responder. Oh, Emma hace cosas de ordenadores, muy técnicas. Realmente no lo entendemos. Daniel es el hombre de negocios de la familia. Daniel trabajaba como gerente de ventas regional para una empresa de suministros médicos, ganando 85,000 al año, lo cual era un buen trabajo y nada de lo que avergonzarse. Pero mi madre hablaba de él como si fuera un director ejecutivo, como si hubiera construido un imperio en lugar de ocupar un puesto que miles de otras personas ocupaban. Sin embargo, la señora Palmer insistió, volviéndose hacia mí con genuino interés. ¿Qué tipo de cosas de ordenadores? Y di una breve explicación sobre consultoría de ciberseguridad e implementación de IA, manteniéndolo simple, y vi cómo sus ojos se abrían ligeramente mientras decía, Oh, estás en ciberseguridad. La empresa de mi marido acaba de contratar a una firma para eso. Les costó una fortuna. Y mi madre cambió de tema tan rápidamente que fue casi divertido, preguntándole a la señora Palmer sobre el nuevo bebé de su hija. Y miré al otro lado de la sala y vi a Jessica observando toda la interacción con algo calculador en sus ojos, y supe que algo había cambiado, que ella había visto con lo que yo había estado viviendo durante años.
Cuando la despedida de soltera terminó y los invitados comenzaron a salir hacia la estación de aparcacoches, Jessica me tomó suavemente del brazo y me preguntó si podíamos hablar en privado, y algo en su expresión hizo que se me encogiera el estómago, porque pude ver que había estado pensando, procesando, y la seguí a un rincón tranquilo de la terraza del club de campo, donde podíamos ver el campo de golf extendiéndose en perfectas olas cuidadas. ¿Puedo preguntarte algo? Dijo, y luego añadió rápidamente, ¿y serás honesta conmigo? Y asentí con cautela, porque no sabía qué venía, pero podía sentir que importaba. ¿Qué hace exactamente tu empresa? Preguntó Jessica, su voz cuidadosa y directa, como el nombre real y lo que realmente haces, no la versión vaga. Y dudé, porque sentía que esto era un umbral que no podría descruzar una vez que lo pasara. Pero ella continuó antes de que pudiera responder. No pregunto por ser entrometida, Emma. Pregunto porque nada encaja. Nada ha encajado desde que te conocí. Entonces comenzó a enumerar cosas, observaciones que no me había dado cuenta de que alguien estaba haciendo, hablando de mi ropa que era de diseñador pero sutil, del tipo de caro que no se anuncia con logotipos, y mi coche que era un Tesla Model S que me había comprado hacía 2 años, y los regalos que daba que siempre eran considerados y generosos, y la forma en que me comportaba al hablar de trabajo, una confianza que no coincidía con alguien que supuestamente estaba luchando. Tu familia habla de ti como si apenas te mantuvieras a flote, dijo Jessica. Pero claramente no es así, Emma. Claramente te va bien. Y necesito entender por qué hay una desconexión tan grande entre quién dicen que eres y quién realmente pareces ser. Y me quedé allí en esa terraza, mirando a esta mujer que estaba a punto de casarse con mi hermano, esta mujer que se había molestado en prestar atención de verdad, y tomé una decisión que se sintió a la vez aterradora y liberadora. Soy dueña de Titan Shield Security Consulting, le dije, diciendo el nombre completo de mi empresa en voz alta a un miembro de la familia por primera vez. Tenemos 24 empleados. Hacemos ciberseguridad e implementación de IA para empresas medianas y grandes. Manejamos protección de datos, prevención de amenazas e infraestructura de seguridad. Y observé a Jessica procesar esta información. Vi sus ojos abrirse ligeramente. ¿Qué tan grande es grande? Preguntó en voz baja, y tomé aliento y dije. Nuestros ingresos anuales el año pasado fueron de 4,8 millones de dólares. Y el silencio que siguió se sintió enorme, lleno de 7 años de secretos que no había tenido la intención de guardar, pero que nunca me habían pedido que compartiera. ¿Tu familia sabe esto? Preguntó finalmente Jessica, y negué con la cabeza y dije, saben que tengo un negocio, saben que está relacionado con la tecnología y la seguridad, no conocen los detalles porque nunca han preguntado, ni una vez en 7 años, y pude verla tratando de reconciliar esta información con todo lo que le habían dicho, todo lo que mi familia le había hecho creer. Emma, dijo lentamente, me voy a casar con una familia que me ha hecho creer que la hermana de mi futuro esposo apenas llega a fin de mes, mientras planean una boda de $120,000. ¿Qué más no sé? Y era una pregunta justa, la pregunta más justa que alguien de mi familia había hecho en años. Y me di cuenta de que Jessica merecía la verdad, aunque el resto de ellos nunca la hubieran querido. La conversación se extendió entre nosotras en esa terraza, mientras la luz de la tarde se volvía dorada, y otros invitados se marchaban en grupos de risas y besos al aire, y me encontré abriéndome a Jessica sobre la historia que nunca le habían contado, comenzando con el préstamo de $10,000 que había pedido hacía 7 años, cuando tenía un plan de negocio, proyecciones y una convicción genuina
de que podía construir algo real. Se rieron, le dije, observando su cara con cuidado. Mi padre de hecho se rió y preguntó por qué malgastarían dinero en algo que obviamente fracasaría. Y mi madre dijo que debería centrarme en encontrar un trabajo estable con beneficios en lugar de perseguir quimeras. Y vi la expresión de Jessica cambiar de curiosa a perturbada mientras continuaba. 3 meses después, le compraron a Daniel un Audi de $35,000 por su cumpleaños. Simplemente se lo dieron con un lazo en su entrada. Jessica guardó silencio durante un largo momento, procesando los números específicos y la cronología, y luego preguntó, ¿no vinieron a tu boda? Y negué con la cabeza, y le expliqué que mi boda en el juzgado hace 5 años no fue lo suficientemente buena, que mis padres habían dicho que si quería una boda de verdad contribuirían, pero que tendría que esperar y ahorrar para ella primero, hacerla algo digno de su participación y de la asistencia de sus amigos. Pero cuando Daniel se le propuso a ella hace solo 8 meses, inmediatamente se ofrecieron a pagar todo. De hecho, insistieron en ello. ¿Cuánto están pagando por la nuestra?, preguntó Jessica, su voz extraña y tensa, y le dije, oí que eran 120,000, pero no sé la cantidad exacta, y vi cómo el color se desvanecía ligeramente de su rostro mientras decía, son $127,000, Emma. Me sentí culpable por el costo, porque parecía excesivo. Pero Daniel dijo que sus padres insistieron, que siempre habían soñado con darle una boda como esta. Me quedé en silencio entonces, dejándola procesar las implicaciones, observándola unir las piezas del patrón que había moldeado toda mi vida adulta, y ella dijo en voz baja, los $5,000 que querían que contribuyeras, la cantidad que causó toda esta tensión. Daniel me dijo que te negaste porque no apoyas su felicidad, porque siempre has estado celosa de él. Tomé aliento y dije, me negué porque hace 7 años les pedí $10,000 como préstamo, un préstamo que habría devuelto con intereses para empezar mi negocio, y mi padre se rió de mí. Y luego 3 meses después le compró a Daniel un coche que costó 3 veces y media lo que yo pedía prestado. Y decirlo en voz alta a alguien que realmente escuchaba se sintió como lanzar una herida que había estado infectada durante años. Jessica se levantó abruptamente y caminó hasta la barandilla de la terraza y de vuelta, sus manos moviéndose inquietas, y luego se sentó de nuevo y dijo, necesito pensar en esto. Necesito procesar lo que me estás diciendo porque no sé qué hacer con esta información. Y le dije que no estaba tratando de arruinar nada, que ella había pedido honestidad y yo se la estaba dando, y me miró con algo parecido a la angustia en sus ojos y dijo, pregunté porque me caes bien, Emma, genuinamente me caes bien, y no podía reconciliar quién pareces ser con quien tu familia dice que eres. Y ahora sé por qué. Ahora entiendo que en realidad no saben quién eres en absoluto. Nos separamos después de eso con un medio abrazo incómodo, y conduje a casa sin saber si había mejorado o empeorado las cosas, si la honestidad había sido la elección correcta o si simplemente había complicado la vida de Jessica de maneras que no se merecía. Y durante 3 días no supe nada de ella, ni mensajes sobre centros de mesa o sugerencias de listas de reproducción, solo un silencio que se sentía pesado con consecuencias. Luego, al cuarto día, mi teléfono se iluminó con un mensaje de Jessica que decía simplemente, ¿puedo contarle a Daniel lo que me dijiste? Y lo miré durante un largo momento antes de responder. Puedes contarle a cualquiera cualquier cosa. No estoy ocultando nada. Es que nunca preguntaron. Y lo decía en serio. Había terminado con los secretos que nunca había tenido la intención de guardar. Terminado de proteger a la gente de verdades que habían elegido no ver.
Su respuesta llegó rápidamente. Voy a hablar con él, debería saberlo, y respondí. De acuerdo, porque ¿qué más había que decir? Y dejé mi teléfono y le conté a Marcus lo que estaba sucediendo, y él me abrazó y dijo, pase lo que pase, lo manejaremos. Y le creí porque lo había estado manejando conmigo todo el tiempo, siendo testigo y apoyándome, y sin dudar ni una sola vez de mi valía, como lo había hecho mi familia. 2 días después de mi conversación con Jessica en la terraza, mi teléfono sonó mientras revisaba los protocolos de seguridad para un cliente potencial, y vi el nombre de Daniel parpadear en la pantalla, y sentí que se me encogía el estómago, porque sabía lo que venía. Sabía que Jessica había cumplido su palabra y le había contado lo que había compartido con ella. Respondí, y su voz llegó de inmediato, enfadada y acusadora. Jessica, dice que le dijiste que eres una especie de millonaria, que tienes esta enorme empresa de éxito. ¿Por qué le estás mintiendo a mi prometida, Emma? Y tomé un respiro lento y dije con calma. No dije que soy millonaria, Daniel. Le conté lo que hace mi empresa y nuestros ingresos anuales porque me preguntó directamente, y pude oírlo burlarse al otro lado. Sí, claro, dijo. Estás tratando de hacerme quedar mal justo antes de mi boda, tratando de crear drama y hacerte parecer más importante de lo que eres. Y sentí que algo se asentaba en mi pecho, una especie de claridad cansada, y dije, Daniel, busca Titan Shield Security Consulting, solo búscalo, no es un secreto. Tengo una página web, tengo un perfil de LinkedIn, tengo 24 empleados, es toda información pública. Hubo una pausa y luego dijo, estás loca, Emma, no voy a jugar a este juego contigo. Y la línea se cortó cuando me colgó, y me quedé allí sosteniendo mi teléfono, y me sentí extrañamente tranquila, en paz incluso, porque había dicho la verdad, y lo que sucediera a continuación estaba completamente fuera de mi control. Esa noche Marcus, que trabajaba como enfermero de urgencias, llegó a casa del hospital y me encontró en nuestro salón, bebiendo vino y leyendo un libro, y se detuvo, me miró con atención y dijo, ¿qué ha pasado? Pareces relajada. Y sonreí y le dije, creo que finalmente dejé de preocuparme por lo que piensan. Y le expliqué la llamada de Daniel, su negativa a buscar siquiera mi empresa, su suposición inmediata de que estaba mintiendo. Marcus se sentó a mi lado, me abrazó y dijo, bien, ya era hora. Y estábamos sentados allí tranquilamente cuando mi teléfono volvió a sonar, y vi que era mi padre, lo cual era inusual, porque rara vez me llamaba directamente, prefiriendo dejar que mi madre se encargara de lo que ambos consideraban las situaciones de Emma. Respondí, y su voz estaba tensa por la ira. ¿Qué le estás diciendo a Jessica? Daniel nos llamó muy alterado. Dice que estás inventando historias sobre ser rica, sobre tener una gran empresa. Y dije simplemente, le dije la verdad sobre mi negocio, papá. Eso es todo. Hizo un sonido de exasperación y dijo, tu negocio, Emma, deja de exagerar. Es vergonzoso. Tienes que dejar de contarle a la gente esas historias. Y sentí a Marcus apretar mi mano en señal de apoyo mientras decía, papá, ¿alguna vez me has preguntado detalles sobre mi empresa, sobre los ingresos, los clientes o cuántos empleados tengo? Hubo silencio y luego dijo con desdén, sé lo suficiente, haces trabajo de informática, arreglas ordenadores o lo que sea. Y cerré los ojos y dije claramente, soy dueña de una empresa de consultoría de ciberseguridad. Tuvimos 4,8 millones de dólares en ingresos el año pasado. Somos finalistas para un contrato de 2,3 millones de dólares con una empresa de la lista Fortune 500 y doy empleo a 24 personas. El silencio al otro lado se prolongó tanto que pensé que había colgado,
pero luego dijo, «Estás mintiendo, Emma. No sé por qué estás haciendo esto, pero estás mintiendo». Y dije cansadamente, «Búscalo. Titan Shield Security Consulting. Aparezco como fundadora y directora ejecutiva. Es toda información pública. Puedes verificar cada palabra que he dicho». Otra pausa, y luego su voz volvió diferente, incierta. «Si esto es verdad, ¿por qué no nos lo dijiste?» Y sentí 7 años de dolor comprimirse en una simple frase. Nunca preguntasteis, papá, y cuando te pedí $10,000 para empezarla, te reíste de mí. Y antes de que pudiera responder, oí el clic de él colgando, y dejé mi teléfono y me apoyé en Marcus, y finalmente me permití llorar. Me desperté a la mañana siguiente con mi teléfono vibrando continuamente en la mesita de noche, y cuando lo alcancé somnolienta, vi 47 llamadas perdidas y lo que parecía un interminable desfile de mensajes de texto, y mi corazón empezó a latir con fuerza antes de que estuviera completamente despierta, porque sabía que algo había pasado. Algo había cambiado durante la noche mientras yo dormía plácidamente junto a Marcus. Había mensajes de mi madre, mi padre, Daniel, incluso de mi tía Carol y mi tío Jim, con quienes no había hablado en más de un año, y me senté en la cama y empecé a leerlos con una sensación de desapego surrealista, empezando por el mensaje de Jessica que había llegado a las 11:30 de la noche anterior. Lo siento mucho. Se lo mencioné a los padres de Daniel después de que Daniel no me creyera y buscara tu empresa a él mismo. Están perdiendo la cabeza ahora mismo. Daniel finalmente vio que todo lo que dijiste era verdad. Pasé al buzón de voz de mi madre. La marca de tiempo mostraba que había llamado a las 6:15 de la mañana, y lo reproduje para escuchar su voz cargada de lágrimas. Emma, devuélveme la llamada. Tenemos que hablar de esto. ¿Por qué nos ocultaste esto? ¿Por qué no nos dijiste que te iba tan bien? Y sentí una extraña insensibilidad invadirme, porque incluso ahora, incluso confrontada con la verdad de mi éxito, la narrativa era de alguna manera que yo había hecho algo mal al no decírselo, que esto era mi culpa por guardar secretos que en realidad nunca había guardado. El mensaje de Daniel era más directo y de alguna manera aún más exasperante. ¿En serio? ¿Has sido rica todo este tiempo y nos has dejado pensar que estabas luchando? Eso está muy mal, Emma. Y la audacia de esa perspectiva, el absoluto descaro de él, haciéndose la víctima en esta situación, me dejó tan atónita que simplemente me quedé mirando mi teléfono durante un largo momento, sin poder formular ninguna respuesta. Marcus se movió a mi lado y preguntó qué pasaba, y le mostré el teléfono sin hablar, y observé cómo su expresión se oscurecía mientras leía los mensajes. Y luego dijo con firmeza, «No respondas a ninguno de ellos. No hoy. Tienes tu presentación». Y me di cuenta de que tenía razón. Hoy era la presentación para la empresa de la lista Fortune 500, la reunión para la que me había estado preparando durante meses, y no podía permitir que la disfunción de mi familia descarrilara la oportunidad de negocio más importante de mi carrera. Me levanté y seguí mi rutina matutina mecánicamente. Me puse mi mejor traje, el gris marengo que me hacía sentir poderosa y competente, y apagué mi teléfono por completo, y lo dejé en mi coche, y le dije a mi asistente Priya que no estaba disponible para nada, excepto emergencias absolutas, y luego entré en esa sala de conferencias con mi equipo, y dejé que todo lo demás se desvaneciera. La presentación duró 90 minutos y estuve completamente en mi elemento, explicando nuestros protocolos de seguridad y estrategias de implementación de IA, respondiendo preguntas técnicas complejas de su director de TI, demostrando nuestra metodología de evaluación de riesgos con estudios de caso específicos, y pude ver al equipo del cliente cada vez más impresionado a medida que avanzábamos en cada sección,
su lenguaje corporal cambiando de una atención educada a un compromiso genuino. Mi equipo me respaldó perfectamente. Chen de operaciones explicando sin problemas nuestro cronograma de implementación, Sara de desarrollo explicando la arquitectura técnica, todos profesionales, preparados y brillantes. Y cuando terminamos, la vicepresidenta senior, una mujer llamada Patricia Hoffman, que tenía fama de ser extremadamente exigente, dijo: Señorita Chen, seré directa porque no creo en perder el tiempo de nadie. Hemos visto presentaciones de 3 firmas y la suya es la clara favorita. Tendremos una decisión para el final de la semana, pero quería que supiera dónde se encuentra. Le agradecí profesionalmente, manteniendo la compostura, aunque por dentro quería gritar de emoción, y nos dimos la mano y mi equipo y yo salimos de ese edificio y llegamos al aparcamiento antes de empezar a celebrar, abrazándonos y chocando los 5 como niños que acababan de ganar un campeonato. De vuelta en la oficina, pedimos comida para todos y di un discurso improvisado agradeciendo al equipo por su increíble trabajo. Y me sentí orgullosa, genuinamente orgullosa de lo que habíamos construido juntos. Y recordé por qué hacía esto, por qué había trabajado esas horas locas y agotado esas tarjetas de crédito y creído en mí misma cuando nadie más lo hizo. Porque esto importaba, esto era real, esto era mío. Encendí mi teléfono alrededor de las 3 y vi cómo explotaba inmediatamente con notificaciones, más mensajes, más buzones de voz. La crisis familiar continuaba sin mi participación, pero había un mensaje que destacaba de Jessica. ¿Podemos hablar? Solo nosotras. ¿Café mañana? Y respondí simplemente, sí, 10 de la mañana, mismo lugar que antes. Y ella respondió inmediatamente con un emoji de pulgar hacia arriba. Esa noche le conté a Marcus sobre la presentación y me abrazó largamente y dijo: Estoy tan orgulloso de ti, pase lo que pase con tu familia. Recuerda hoy, recuerda que tú construiste esto, que tú hiciste esto. Y sentí lágrimas asomar a mis ojos mientras decía: Creo que finalmente estoy lista para dejar de esperar que estén orgullosos de mí. Y Marcus se apartó para mirarme seriamente y dijo: Bien, siéntete orgullosa de ti misma. Eso es suficiente. Tiene que ser suficiente. Y asentí porque sabía que tenía razón. Sabía que no podía seguir buscando validación de personas que estaban decididas a no verme con claridad. Y algo dentro de mí, que había estado apretado durante años, finalmente comenzó a aflojarse y a soltarse. Me encontré con Jessica para tomar un café a la mañana siguiente en el mismo lugar donde habíamos estado antes, y cuando entré, la vi ya sentada en nuestra mesa habitual, con aspecto agotado, ojeras bajo los ojos y su cabello normalmente perfecto recogido en una coleta desordenada, y me miró con una expresión que era a partes iguales, frustración y tristeza, y dijo: Daniel y yo tuvimos una gran pelea anoche, bueno, varias peleas enormes en realidad, y me senté frente a ella y simplemente escuché mientras continuaba. No paraba de decir que ocultaste tu éxito a todo el mundo, que deliberadamente nos dejaste a todos pensar que estabas luchando, y le señalé que me lo contaste todo en una conversación después de que te lo preguntara directamente, lo que significa que él nunca te ha preguntado sobre detalles en años, dijo Jessica, y pude ver sus manos temblar ligeramente mientras las envolvía alrededor de su taza de café. Luego vinieron sus padres, quiero decir, tus padres, y Emma, la forma en que hablan de ti cuando no estás. Se interrumpió y me miró con algo parecido a la piedad, y dije en voz baja: Lo sé, he oído lo suficiente a lo largo de los años. Y ella asintió lentamente. Tu madre sigue diciendo que deberías habérselo dicho, que lo mantuviste en secreto a propósito,
y le pregunté directamente cuándo fue la última vez que te preguntó específicamente sobre el trabajo, no solo una pregunta general de cómo van las cosas, y no pudo responder, simplemente seguía cambiando de tema, dijo Jessica, y luego se inclinó hacia adelante y añadió: Tu padre está enfadado, Emma, no feliz por ti ni orgulloso, solo enfadado, como si hubieras hecho algo malo al tener éxito sin su conocimiento o permiso. Asentí, porque eso era exactamente lo que esperaba, exactamente la reacción que sabía que vendría si alguna vez se enteraban de la verdad, y dije, por eso dejé de intentarlo. En parte por eso no corregí sus suposiciones. Y Jessica preguntó, ¿es por eso que no se lo dijiste? ¿Porque sabías que reaccionarían así? Y consideré la pregunta cuidadosamente antes de responder. En parte eso, admití, pero sobre todo simplemente dejé de intentar que me vieran realmente como soy, porque dolía menos dejarles pensar lo que quisieran que seguir esperando que les importara lo suficiente como para preguntar. Y Jessica guardó silencio por un momento, procesando eso, y luego dijo algo que me revolvió el estómago. Daniel quiere que contribuyas con $20,000 a la boda ahora, ya que puedes permitírtelo. De hecho, me reí. No pude evitarlo, un sonido amargo que me sorprendió incluso a mí, y dije, por supuesto que sí, por supuesto que ahora que sabe que tengo dinero quiere más. Y Jessica dijo rápidamente, le dije que absolutamente no, le dije que es una locura que sus padres le dieran todo a él y a ti nada, y ahora espera que le des más. Estamos discutiendo sobre posponer la boda, continuó, y su voz se quebró ligeramente. No estoy segura de entender con quién me voy a casar, Emma. Pensé que lo conocía, pero ahora estoy viendo las cosas de manera diferente y no sé qué hacer con eso. Y me sentí genuinamente mal porque no había querido causar problemas entre ellos, y dije, Jessica, no quise causar problemas entre vosotros, esa no era mi intención. Pero ella negó con la cabeza firmemente y dijo, tú no causaste nada, revelaste cosas. Eso es diferente. Estos problemas ya estaban ahí, solo que yo no podía verlos. Hablamos durante mucho tiempo después de eso, y Jessica me preguntó sobre mi trayectoria con genuino interés, queriendo realmente entender cómo había construido el negocio, y me encontré compartiendo detalles de los que rara vez hablaba, los 2 trabajos que había tenido simultáneamente, las tarjetas de crédito que había agotado, los meses viviendo de ramen y tostadas, porque cada dólar sobrante iba al negocio, el miedo, la duda y el agotamiento que habían sido mis compañeros constantes durante años. ¿Dónde estaba Daniel cuando tú estabas? ¿Luchando así? Preguntó Jessica, y dije simplemente, viviendo en el apartamento que mis padres le compraron. Y vi cómo su rostro cambiaba, vi algo endurecerse en su expresión mientras decía lentamente, el apartamento que compraron, Emma. Él me dijo que había ahorrado durante años para esa entrada, que era una prueba de su disciplina financiera. Y me di cuenta de que esta era otra mentira revelada, otra grieta en los cimientos de lo que ella pensaba que sabía sobre el hombre con el que se iba a casar. Me quedé allí viendo a Jessica procesar esta información y me di cuenta de que Daniel había construido toda su vida adulta sobre una base de apoyo parental mientras se atribuía el mérito de logros que no eran enteramente suyos, y Jessica estaba reconstruyendo sus propias revelaciones sobre el hombre que creía conocer, y dijo en voz baja, casi para sí misma, ¿sobre qué más ha mentido? Y me sentí incómoda porque no había tenido la intención de desmantelar su relación, solo había respondido a sus preguntas honestamente. No sé lo que te ha contado, dije con cuidado. Solo conozco mi propia experiencia, mi propia versión de las cosas. Pero Jessica se inclinó hacia adelante con intensidad y dijo, cuéntame, por favor,
Necesito saber con quién me voy a casar. Necesito el cuadro completo. Y dudé, porque sentí que esto era cruzar una línea, como interferir en su relación de una manera que no había pretendido. Jessica, eso es entre tú y Daniel, dije. Esas son conversaciones que necesitas tener con él, no conmigo. Pero ella negó con la cabeza y dijo, tienes razón, pero también estoy pidiendo tu perspectiva, de hermana a futura cuñada, porque lo conoces de toda la vida y yo solo lo conozco desde hace 2 años. Consideré esto. Sopesé mi renuencia frente a su genuina necesidad de entender y finalmente dije, de acuerdo, pero entiende que estas son solo observaciones, solo lo que he visto. Y ella asintió seriamente, y continué. Daniel ha tenido 3 trabajos diferentes desde la universidad, y cada vez que se fue por culpa de otra persona. Un mal jefe, un trato injusto o políticas de oficina. Nunca fue su culpa o su responsabilidad. Y la expresión de Jessica cambió ligeramente, porque claramente este patrón había continuado en su relación. Y su gestión del dinero no es muy buena, añadí. Gana 85,000 al año, que es un buen sueldo, pero siempre está luchando financieramente, porque está acostumbrado a la red de seguridad de mis padres, está acostumbrado a saber que si gasta de más o comete un error, lo rescatarán. Y observé a Jessica absorber esto. Vi cómo conectaba puntos en su propia mente sobre cosas que probablemente había notado, pero no había entendido del todo. No es una mala persona, aclaré rápidamente porque, a pesar de todo, no quería pintar a Daniel como un villano. No es cruel ni malicioso, pero nunca ha tenido que luchar, nunca ha tenido que pelear realmente por nada ni enfrentar consecuencias reales, y no sabe cómo hacerlo porque nunca ha tenido que aprender. Y Jessica guardó silencio durante un largo momento, mirando su taza de café, y luego dijo, me dijo que sus padres le ayudaron un poco, pero que se había hecho a sí mismo en su mayor parte, que había trabajado duro por todo lo que tiene. Y sentí un destello de ira en su nombre, porque eso no era solo una pequeña exageración, era una tergiversación fundamental de la realidad. Jessica, mis padres le han dado más de $250,000 a lo largo de los años, dije suavemente. La matrícula de la universidad, el coche, la entrada del apartamento, probablemente más cosas que ni siquiera sé. Y no hay nada de malo en que los padres ayuden a sus hijos, pero atribuirse el mérito de cosas que en realidad no lograste solo, eso es diferente. Y ella asintió lentamente y dijo, necesito hablar con él, hablar de verdad con él, porque no puedo casarme con alguien que en realidad no conozco. Y extendí la mano sobre la mesa. Le apreté la suya y dije, decidas lo que decidas. Espero que encuentres claridad. Y nos sentamos juntas en esa cafetería, 2 mujeres tratando de navegar las complicadas verdades de la familia, el amor y la honestidad. Jessica asintió lentamente y dijo, eso se está volviendo muy claro para mí ahora. Y luego me miró con una expresión que no pude descifrar del todo, y preguntó, ¿saben tus padres algo de esto? ¿Del historial laboral? ¿De los problemas de dinero? Y negué con la cabeza y dije, ven lo que quieren ver, que es a Daniel como el hijo exitoso que no puede hacer nada mal. Y Jessica guardó silencio por un momento antes de decir, le dije que quiero reunirme con un planificador financiero antes de la boda para entender nuestro cuadro financiero completo, y se puso a la defensiva. Dijo que no era necesario. Y sentí una oleada de preocupación por ella, porque eso era una señal de alerta, una muy significativa. Jessica, no voy a decirte qué hacer, dije con cuidado, pero si alguien se pone a la defensiva sobre la transparencia antes del matrimonio, es algo a lo que hay que prestar atención. Y ella asintió y dijo,
Lo sé. Soy una profesional del marketing, no soy ingenua, pero también estoy enamorada de él, o al menos creía que lo estaba. Y ahora estoy cuestionando todo. Y extendí la mano sobre la mesa, tomé la suya y dije, entonces, tal vez necesites más tiempo. Tal vez posponerlo no sea una mala idea. Y me miró con lágrimas en los ojos y dijo, tus padres ya pagaron por todo, el lugar, el catering, las flores, todo. Y Daniel sigue diciendo que no podemos posponerlo porque perderíamos los depósitos y decepcionaríamos a todos. La forma en que dijo todos dejó claro que se refería a mis padres específicamente, y dije suavemente, Jessica, es mejor perder depósitos que casarte con alguien de quien no estás segura. Y si Daniel está más preocupado por decepcionar a mis padres que por tus preocupaciones legítimas, eso te dice algo. Y se secó los ojos y dijo, me llamó dramática. Dijo que estaba exagerando por cosas que pasaron hace años entre tú y él, que no tienen nada que ver con nosotros. Pero pude ver en su rostro que sabía que tenía todo que ver con ellos, que los patrones que había descrito no eran historia antigua, sino rasgos de carácter continuos. Necesito tomar una decisión, dijo Jessica. La boda es en 3 semanas, y necesito averiguar si voy a seguir adelante con esto. Y dije, decidas lo que decidas, te apoyaré, y lo digo en serio. Aunque apenas te conozco, puedo ver que eres una buena persona que merece honestidad y respeto. Y sonrió tristemente y dijo, gracias. Eso significa más de lo que crees. Tu familia nunca me ha hecho sentir que soy suficiente, que estoy tomando la decisión correcta. Me tratan como si debiera estar agradecida de que Daniel me eligiera. Y eso me enfadó porque Jessica era inteligente, exitosa y amable, y Daniel debería estar agradecido de que ella lo eligiera a él. Terminamos nuestro café y nos despedimos con un abrazo. Y mientras conducía a casa, pensé en cómo a veces la verdad no te libera, solo te muestra los barrotes de la jaula en la que has estado viviendo, y me pregunté qué decidiría Jessica y si mi honestidad la había ayudado o simplemente había complicado todo sin remedio. Y cuando llegué a casa, Marcus estaba allí, y con solo una mirada a mi cara dijo, ¿qué tan malo fue? Y le conté todo, y él escuchó y luego dijo, hiciste lo correcto. Ella preguntó, y tú le dijiste la verdad. Lo que ella haga con esa información es cosa suya. Y asentí, pero todavía me sentía culpable. Todavía sentía que tal vez debería haberme callado y dejarla casarse con mi hermano sin saber toda la historia. Pero luego pensé en cómo sería construir una vida con alguien basada en mentiras y malentendidos, y supe que había hecho lo correcto, aunque no se sintiera bien. Los 2 días siguientes pasaron en un extraño silencio suspendido, en el que no supe nada de nadie de mi familia, ni de Jessica, ni de Daniel, ni de mis padres, y me sumergí en el trabajo mientras Marcus me vigilaba para asegurarse de que estaba bien, y estaba bien de una manera que no esperaba, porque me sentía más ligera de alguna manera, como si un peso que había estado cargando durante años finalmente se hubiera levantado, aunque sabía que la parte más difícil aún estaba por llegar. Al tercer día, recibí un correo electrónico del cliente de la lista Fortune 500 y mis manos temblaron mientras lo abría, y allí estaba, en lenguaje corporativo formal. Le otorgaban el contrato a Titan Shield, los 2,3 millones de dólares completos en 3 años, y me quedé sentada mirando la pantalla de mi ordenador, sintiendo esta abrumadora sensación de logro y vindicación, no porque probara algo a mi familia, sino porque me probaba algo a mí misma, que había construido algo real, valioso y exitoso enteramente por mi cuenta, sin la ayuda ni la aprobación de nadie. Llamé a mi equipo y anuncié la noticia, y todos vitorearon y se abrazaron,
y alguien descorchó champán que habíamos estado guardando en el refrigerador de la oficina por si acaso, y durante esas pocas horas me olvidé de Daniel y la boda y la ira de mis padres, y simplemente existí en este momento de puro triunfo profesional, rodeada de personas que me respetaban y valoraban mi trabajo y me veían por quien realmente era. Esa noche, Marcus me llevó a cenar para celebrarlo, y durante la cena dijo: «Estoy tan orgulloso de ti, lo sabes». Y sí lo sabía, lo sentía cada día en la forma en que me apoyaba, creía en mí y estaba a mi lado incluso cuando mi propia familia no lo hacía. Y dije: «Gracias por verme siempre, por verme de verdad». Y extendió la mano sobre la mesa, tomó la mía y dijo: «Eres extraordinaria, Emma, y lamento que tu familia no pueda verlo, pero yo lo veo y tu equipo lo ve, y tus clientes lo ven, y eso es lo que importa». Cuando llegamos a casa, había un coche en nuestra entrada que reconocí como el de Jessica, y estaba sentada en los escalones de nuestro porche delantero, con aspecto pequeño y cansado, y cuando nos vio, se levantó y dijo: «Siento aparecer así, pero necesitaba hablar contigo y no quería hacerlo por mensaje». Y Marcus me apretó la mano y dijo: «Os daré un poco de privacidad». Y entró mientras Jessica y yo nos sentábamos juntas en los escalones del porche. «Cancelé la boda», dijo en voz baja, sin mirarme, mirando a la calle, y sentí que se me caía el estómago porque, a pesar de todo, no había querido eso, no había querido ser responsable de su ruptura. Y debió ver algo en mi cara, porque rápidamente añadió: «No permanentemente, solo la pospuse. Le dije a Daniel que necesitamos terapia de pareja antes de que me case con él, que necesito entender quién es él realmente, y él necesita entender por qué ha mentido sobre tantas cosas». Solté un aliento que no sabía que había estado conteniendo y dije: «¿Cómo se lo tomó?». Y Jessica se rió, pero no fue un sonido feliz, fue amargo y triste, y dijo: «No bien, dijo que estaba siendo manipulada por ti, que estabas celosa e intentando arruinar su felicidad, y le dije que tú no habías sido más que honesta, mientras él me había estado mintiendo sobre su historial financiero y atribuyéndose el mérito de cosas que sus padres pagaron». Y pude ver lágrimas en sus mejillas, ahora bajo la luz del porche. «Me dijo que se pagó la universidad trabajando», dijo Jessica en voz baja, y cerré los ojos porque ahí estaba. Otra mentira, otra forma en que Daniel había reescrito su propia historia para parecer más impresionante y hecho a sí mismo de lo que realmente era. Y dije: «Jessica, no quiero seguir diciéndote cosas que te hagan daño. Quizás deberías tener esta conversación con Daniel». Pero ella negó con la cabeza y dijo: «Lo he intentado». Se pone a la defensiva y me lo echa en cara. Dice que estoy siendo desconfiada o que estás envenenándome contra él, y necesito saber la verdad de alguien que me la diga de verdad. Tomé una respiración profunda y dije: «Nuestros padres pagaron los 4 años de universidad de Daniel, matrícula y alojamiento. Fue a una universidad privada que costaba unos $55,000 al año y tenía dinero para gastos. No trabajó durante la carrera, se centró en sus estudios y en su vida social». Y Jessica se cubrió la cara con las manos y dijo: «Me dijo que trabajó en 2 empleos y pidió préstamos y que por eso entiende las dificultades financieras. Lo usó como ejemplo cuando yo estaba preocupada por los costos de nuestra boda. Me dijo que sabía cómo manejar el dinero porque había tenido que luchar por todo». Y me sentí genuinamente triste por ella, porque sabía lo que era creer en alguien y luego descubrir que no era quien pensabas que era. «Yo trabajé en 2 empleos durante la universidad», dije. «Fui a la universidad estatal porque era lo que podía permitirme con mi beca parcial. Y aún así me gradué con $40,000 en préstamos estudiantiles que terminé de pagar hace 2 años. Y Daniel lo sabía. Sabía que yo estaba trabajando mientras a él le financiaban todo.
Y aún así le dice a la gente que se pagó la universidad trabajando. Y Jessica me miró con lágrimas corriendo por su rostro y dijo, ¿por qué mentiría sobre algo así? ¿Qué sentido tiene? Y dije, porque quiere ser visto como alguien que se ha hecho a sí mismo. Quiere el crédito por construir su vida sin reconocer que tuvo todas las ventajas. Y quizás ha contado la historia tantas veces que ahora se la cree de verdad. Jessica se secó los ojos y dijo, siento que no lo conozco en absoluto, como si el hombre del que me enamoré fuera un personaje que él creó. Y extendí la mano, tomé la suya y dije, el Daniel que conoces también podría ser real. La gente es complicada, pero mereces saber la verdad sobre su historia y su carácter antes de unir legalmente tu vida a la suya. Y ella asintió y dijo, le pedí que fuera a terapia de pareja conmigo y dijo que no lo necesitamos, que estamos bien y que solo estoy estresada por la boda. Pero Emma, no estamos bien. Tengo serias dudas sobre su honestidad y su relación con el dinero y la dinámica de su familia. Y dije, entonces no te cases con él todavía. Posponlo. Tómate el tiempo que necesites para obtener respuestas reales. Y ella dijo, tus padres perderán todos los depósitos, el lugar, el catering, todo es no reembolsable a estas alturas. Y la miré seriamente y dije, Jessica, escúchame. Mis padres gastaron $127,000 en esta boda como un regalo para Daniel. No para ti, apenas te conocen y... Si pierden ese dinero porque necesitas tiempo para asegurarte de que te casas con alguien honesto, esa es su elección y su pérdida, no tu responsabilidad. Y algo en su rostro cambió, como si hubiera estado esperando que alguien le diera permiso para ponerse a sí misma en primer lugar. Nos quedamos sentadas en silencio durante un largo momento mientras Jessica procesaba todo lo que le había dicho, y se veía tan triste, confundida y perdida, que me sentí genuinamente culpable, aunque sabía intelectualmente que no había hecho nada malo, que decir la verdad no era lo mismo que causar daño, pero la lógica emocional no siempre sigue la lógica racional, y no pude evitar sentir que de alguna manera había roto algo que no era mío para romper. Jessica finalmente dijo, necesito hablar con Daniel, hablar de verdad con él. No solo pelear, sino sentarnos y tener una conversación honesta sobre todo esto. Y asentí y dije, probablemente sea una buena idea. Debería tener la oportunidad de explicar su perspectiva. Aunque no estaba segura de qué explicación podría justificar el patrón de mentiras y omisiones que Jessica había descubierto, pero él seguía siendo su prometido, y ella lo amaba y merecía al menos escucharlo, antes de tomar cualquier decisión sobre su futuro. Se levantó para irse, y luego dudó. Se volvió hacia mí y dijo, Emma, ¿puedo preguntarte algo? ¿Crees que me ama? ¿O crees que ama la idea de la boda perfecta y la vida perfecta que sus padres están financiando? Y la pregunta fue tan cruda y vulnerable que me tomé un momento antes de responder, porque quería ser honesta, pero tampoco quería envenenarla contra mi hermano, basándome en mi propia historia complicada con él. Creo que Daniel es capaz de amar, dije con cuidado, pero también creo que nunca ha examinado realmente sus propias motivaciones o patrones, porque nunca ha tenido que hacerlo. Todo siempre le ha salido bien, y quizás esta situación lo esté forzando a hacer ese examen por primera vez. Y eso no es cómodo, pero podría ser bueno en última instancia para él y para vuestra relación. Y Jessica asintió lentamente y dijo, esa es una respuesta muy diplomática. Y sonreí tristemente y dije, estoy tratando de ser justa. Es mi hermano, aunque no seamos cercanos. No quiero verlo herido, y no quiero verte herida a ti, pero también creo que mereces honestidad, y él necesita aprender a darla. Jessica se fue después de eso, y entré para encontrar que Marcus había preparado la cena,
y con solo una mirada a mi cara dijo: Eso pareció intenso, y le conté sobre la conversación y las mentiras de Daniel, sobre el apartamento y la universidad, y todo lo demás. Y Marcus negó con la cabeza y dijo: La cosa es que probablemente se crea sus propias historias a estas alturas. Las personas que crecen con tanto privilegio a menudo reescriben sus historias para darse más crédito, porque en el fondo saben que en realidad no se lo ganaron. Y me di cuenta de que probablemente tenía razón, que Daniel podría creer genuinamente que había trabajado más duro de lo que lo hizo, porque aceptar la verdad significaría aceptar que había tenido una ventaja injusta mientras su hermana luchaba. Los 2 días siguientes fueron tranquilos por mi parte, y me centré en el trabajo e intenté no pensar en el caos que aparentemente había desatado en la relación de Daniel y Jessica, aunque Marcus seguía recordándome que yo no había desatado nada. Simplemente había dicho la verdad cuando me preguntaron directamente, y las consecuencias no eran mi responsabilidad de gestionar. Al tercer día recibí un correo electrónico de mi contacto en la empresa de la lista Fortune 500 con el asunto decisión del contrato, y mi corazón latió con fuerza mientras lo abría, leyendo la primera línea que decía: Señorita Chen, nos complace informarle que Titan Shield Security Consulting ha sido seleccionada como nuestro socio de ciberseguridad. Y tuve que leerlo 3 veces antes de creerlo, antes de que la realidad se asentara de que habíamos ganado el contrato de 2,3 millones de dólares que transformaría mi empresa y validaría 7 años de trabajo brutal y sacrificio. Llamé a Marcos inmediatamente, y él gritó de alegría y dijo que saldría temprano del trabajo para llevarme a cenar y celebrar adecuadamente. Y luego reuní a mi equipo y les di la noticia, y vi sus rostros iluminarse, porque habían trabajado muy duro en la propuesta y la presentación, y lo habíamos hecho juntos, construido algo real, valioso y exitoso. Esa noche en la cena, Marcus levantó su copa y dijo: Por Emma, que construyó un imperio mientras su familia no miraba. Y me reí, pero también me emocioné porque tenía razón. Había construido algo sustancial, algo que importaba, y lo había hecho sin el dinero, el apoyo o incluso la creencia de mis padres en que podía tener éxito. Cuando llegamos a casa, tenía 17 mensajes nuevos y casi no los revisé. Casi me permití disfrutar de esta victoria sin dejar que mi familia se entrometiera, pero la curiosidad ganó y los revisé para encontrar mensajes de mi madre diciendo: Emma, realmente necesitamos hablar, esto ha durado demasiado. De mi padre diciendo: Tu madre está muy disgustada, llámala. Y de Daniel diciendo: Jessica pospuso la boda. ¿Estás contenta ahora? Y ese último me golpeó fuerte porque no estaba contenta por ello. No había querido destruir su relación, solo había querido ser honesta cuando su prometida me hizo preguntas directas sobre mi vida. También había un mensaje de Jessica, más largo que los demás, que decía: Emma, quiero que sepas que posponer la boda fue mi decisión, no por algo que hiciste, sino porque me di cuenta de que necesito más tiempo para entender quién es Daniel realmente y cómo sería nuestro matrimonio en realidad. Y te estoy agradecida por ser honesta conmigo, aunque sé que no fue fácil y probablemente te sentiste desleal con tu hermano, pero me diste la información que necesitaba para tomar una decisión informada sobre mi futuro. Le mostré el mensaje a Marcus y dijo: Parece que tiene la cabeza bien puesta. Y estuve de acuerdo, pensando que Jessica merecía a alguien que fuera honesto con ella, y quizás esta pausa obligaría a Daniel a examinarse a sí mismo y sus patrones y convertirse en esa persona. O quizás no, y Jessica finalmente decidiría no casarse con él. Pero de cualquier manera, no era mi responsabilidad arreglarlo o gestionarlo. A la mañana siguiente de mi conversación con Jessica sobre las mentiras de Daniel, me desperté y encontré a Marcus ya despierto.
mirando su teléfono con una expresión de preocupación que inmediatamente me revolvió el estómago porque había estado esperando tener al menos una mañana tranquila antes del próximo drama familiar. Y cuando vio que estaba despierta, dijo: Tu madre ha estado publicando en Facebook, en un tono que me dijo que no me iba a gustar lo que estaba a punto de mostrarme. Me entregó su teléfono y leí una larga publicación de mi madre que comenzaba con: Es tan difícil cuando tus hijos se distancian y no entiendes por qué. Y continuaba describiendo en términos vagos pero directos cómo tenía dos hijos maravillosos, pero uno se había vuelto distante y reservado, mientras que el otro permanecía abierto y cariñoso, y cómo estaba desconsolada, porque los lazos familiares estaban siendo puestos a prueba justo antes de una ocasión tan alegre, y sentí que se me calentaba la cara mientras lo leía porque se estaba haciendo la víctima en las redes sociales, pintándose a sí misma como la madre confundida y herida cuando había pasado toda mi vida adulta menospreciando mis logros y favoreciendo a Daniel tan descaradamente que hasta su prometida lo había notado a los pocos meses de unirse a la familia. La publicación ya tenía 63 comentarios, en su mayoría de sus amigas, ofreciendo condolencias y ánimo con mensajes como mantente fuerte y algunos hijos no aprecian a sus padres, y le devolví el teléfono a Marcus y dije, es increíble. Y él dijo, ¿quieres responder? Y lo pensé durante un largo momento antes de negar con la cabeza, porque ¿de qué serviría? Participar en Facebook solo me haría parecer defensiva y mezquina, y nada de lo que dijera cambiaría la narrativa que ella había construido, donde ella era la parte agraviada y yo la hija ingrata. En cambio, me levanté, preparé café e intenté concentrarme en el hecho de que tenía un negocio que dirigir y un equipo que dependía de mí y una decisión de contrato potencialmente transformadora que llegaría en cualquier momento. Esas eran las cosas que importaban. No la actuación de martirio de mi madre en Facebook para una audiencia de sus amigas del club de campo que no conocían toda la historia y no la creerían si se la contara. Marcus se acercó por detrás mientras yo estaba en la encimera, me rodeó con sus brazos y dijo, Estoy orgulloso de cómo estás manejando esto, ¿lo sabes? Y me apoyé en él y dije, No siento que lo esté manejando bien, siento que todo se está desmoronando. Y él dijo, La disfunción de tu familia se está desmoronando, tú estás bien, hay una diferencia. Y me di cuenta de que tenía razón, que lo que se sentía como caos era en realidad solo la exposición de problemas que siempre habían existido, pero que habían estado ocultos bajo una superficie de cortés apariencia, y mi disposición a aceptar migajas de atención mientras Daniel recibía el plato completo. Pasé el resto del día intentando concentrarme en el trabajo, pero me encontré revisando mi teléfono obsesivamente, aunque me había dicho a mí misma que no me involucraría más en el drama familiar. Y por la noche tenía 32 mensajes nuevos que no leí y 3 mensajes de voz que no escuché, porque sabía que solo serían variaciones del mismo tema, de cómo de alguna manera había ofendido a todos al tener éxito sin su conocimiento o permiso. Marcus llegó a casa alrededor de las 7 y me encontró sentada en el sofá, mirando mi teléfono con una expresión que debió parecer perdida, porque inmediatamente se sentó a mi lado y dijo, ¿Qué pasó? Y yo dije, Nada nuevo, solo más de lo mismo. Mi familia está perdiendo la cabeza y no sé cómo mejorar esto. Y él tomó mi teléfono suavemente de mis manos, lo dejó a un lado y dijo, Emma, necesitas escuchar esto. No puedes mejorar esto porque no lo rompiste tú, lo hicieron ellos. Durante años y años de elegir a Daniel por encima de ti,
y menospreciar todo lo que lograste. Y ahora están enfadados porque la verdad ha salido a la luz y los hace quedar mal. Sabía que tenía razón, pero algo en mí todavía quería arreglarlo. Todavía quería encontrar una manera de hacer que mis padres entendieran y se disculparan, y de alguna manera reconstruir una relación que nunca había sido lo que yo había necesitado que fuera. Y dije, ¿y si simplemente hablara con ellos, les explicara todo con calma, tal vez si entendieran mi perspectiva? Y Marcus me interrumpió diciendo, han tenido 32 años para entender tu perspectiva y han elegido no hacerlo. ¿Por qué esta vez sería diferente? Y no tuve respuesta para eso, porque tenía toda la razón. Mi teléfono vibró con otro mensaje, y Marcos lo tomó para silenciarlo, pero su expresión cambió al leer la notificación y dijo, Emma, este es de tu tía Margaret. Quizás quieras leerlo. Y tomé el teléfono a regañadientes y abrí el mensaje que decía, Emma, tu madre me llamó llorando sobre cómo has estado ocultando tu éxito a la familia y, sinceramente, estoy confundida porque he estado siguiendo a Titan Shield en LinkedIn durante 2 años. Publicas actualizaciones regulares sobre tu empresa, tu equipo y tus logros. Si tus padres no sabían los detalles, es porque eligieron no prestar atención, no porque estuvieras ocultando algo. Estoy orgullosa de ti y siento que estés lidiando con esto. Leí el mensaje 2 veces y sentí que algo se aflojaba en mi pecho, porque aquí estaba la validación de alguien de mi familia, alguien que se había molestado en buscarme en LinkedIn y seguir mi trayectoria profesional, aunque nunca se lo había pedido, y le mostré el mensaje a Marcus, quien sonrió y dijo, ¿ves? La información nunca estuvo oculta, simplemente nunca buscaron. Y me di cuenta de que tenía toda la razón, que tenía un sitio web profesional y un perfil de LinkedIn y una empresa que había aparecido en 2 publicaciones de la industria. Y si mis padres hubieran querido saber sobre mi éxito, podrían haber simplemente escrito mi nombre en Google en cualquier momento de los últimos 7 años. Respondí al mensaje de la tía Margaret con un simple «Gracias, significa más de lo que crees» y sentí un calor en mi pecho que no había sentido en semanas, porque aquí había alguien que realmente había prestado atención, que había visto mi éxito, no porque se lo hubiera restregado en la cara a nadie, sino porque le había importado lo suficiente como para mirar, y me hizo darme cuenta de que el problema nunca había sido mi incapacidad para comunicar mis logros, sino más bien la completa falta de interés de mi familia en saber algo sobre mi vida que no encajara en su narrativa predeterminada. Marcus sugirió que hiciera una captura de pantalla del mensaje de la tía Margaret por si lo necesitaba más tarde, y le pregunté, ¿necesitarlo para qué? Y dijo, como prueba de que la información nunca estuvo oculta, que cualquiera que quisiera saber podría haberse enterado. Y me di cuenta de que todavía estaba pensando como alguien que se prepara para un caso legal, documentando todo, construyendo una defensa, y le dije que no creía que llegaría a eso. Pero en privado me pregunté si podría tener razón, porque la reacción de mi familia al descubrir mi éxito había sido tan desproporcionadamente furiosa que no podía predecir lo que podrían hacer a continuación. Los siguientes 3 días pasaron en un extraño limbo, donde fui a trabajar y me concentré en mi equipo y esperé la decisión del contrato de la empresa de la lista Fortune 500, mientras mi teléfono continuaba explotando con mensajes que en su mayoría ignoraba, y me encontré sintiéndome más ligera de lo que me había sentido en años, porque algo sobre finalmente decir la verdad, aunque había causado caos, me había quitado un peso que no había reconocido completamente que estaba cargando. Jessica me envió un mensaje de texto una vez al día con actualizaciones que se volvieron progresivamente más preocupantes. Daniel no quiere discutir la mentira del apartamento. Luego, tus padres vinieron otra vez.
no fue bien. Y, finalmente, creo que necesitamos posponer la boda. No puedo casarme en medio de esto sin entenderlo primero. No sabía cómo responder a eso porque genuinamente no había tenido la intención de arruinar el compromiso de Daniel, pero tampoco podía sentirme del todo mal de que Jessica finalmente estuviera viendo la dinámica familiar claramente antes de vincularse legalmente a ellos. El jueves por la tarde, mi asistente llamó a la puerta de mi oficina con una expresión de emoción apenas contenida y dijo: Emma, Glenn Hutchinson está en la línea 2, y mi corazón dio un salto, porque Glenn Hutchinson era el vicepresidente senior de la presentación de la empresa de la lista Fortune 500, y cogí el teléfono con manos que de repente temblaban y dije: Señor Hutchinson, gracias por llamar. Y él dijo: Señorita Chen, la llamo con buenas noticias. Nos gustaría seguir adelante con Titan Shield para el contrato. Nuestro equipo legal enviará la documentación mañana, pero quería decirle personalmente que su presentación fue exactamente lo que estábamos buscando. Le agradecí profesionalmente mientras mi mente iba a toda velocidad, porque este era el contrato que establecería a Titan Shield como un jugador importante en la industria. 2,3 millones de dólares en 3 años más. La credibilidad de tener a una empresa de la lista Fortune 500 como cliente. Y después de colgar, me senté en mi escritorio durante un minuto completo, solo respirando antes de reunir a mi equipo para compartir la noticia y ver sus rostros iluminarse de alegría y alivio, porque todos habían trabajado muy duro para esto y merecían esta victoria tanto como yo.